La fenomenología paranormal surge principalmente a partir del fenómeno fantasmal. A partir de ahí derivan toda suerte de fenómenos. El tipo de fantasma conocido como fantasma testificador, que se presenta para declarar algo. Es un tipo de presencia paranormal de un solo evento. Un testificador aparece, da una información y una vez cumplida la misión desaparece. El problema es cuando no puede cumplir la misión y entonces reiteradamente vuelve. Y se vuelve una presencia muy nociva. Se podría decir que es una presencia que puede llegar a lastimar a un individuo, alterando hasta el punto en el cual una persona puede llegar a la desesperación y a quitarse la vida. Son muy persistentes. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. A mí recientemente me tocó escuchar una historia que me llamó la atención por la forma en la que se manifestaba el fenómeno. Todo esto nos lo platica una persona que casualmente había vivido una de estas experiencias recientemente. Y bueno, la persona es una señora, una testiga, vivió esta experiencia en carne propia, según narraba, y tenía ciertas características. Para empezar, esta persona es una persona preparada en todo tipo de atención a personas enfermas. Tiene la preparación como enfermera de urgencias, tiene la preparación también como técnico en urgencias médicas, vaya. Todo comienza cuando llegan a vivir a la Ciudad de México. Ellos venían de Oaxaca o de alguna parte por ahí. Su esposo consigue un mejor trabajo en Ciudad de México y van a dar allá. Se alojan en una casa rentada en un pequeño conjunto de viviendas medias, no era algo de lujo, pero tampoco era interés social, en la parte sur de la ciudad. Una casa normal, una casa sencilla. Llegan allá con sus 2 hijos que tienen, que son chicos, y va muy bien la cosa. El esposo tiene un buen trabajo, está muy contento. Ella logra conseguir un puesto en una clínica atendiendo, como parte de su profesión, atendiendo enfermos y demás, así que les está yendo bien. En la casa inmediata vive una pareja. Es un hombre que me describen como un hombre alto, de cabello ensortijado, casi blanco pero rubio, probablemente unos 40 años, ojos claros, robusto. Por supuesto, la pregunta era, ¿acaso está diciendo usted que era un tipo guapo? Sí, por supuesto, lo describía, un hombre muy guapo, con una mujer no tan atractiva en el sentido de una cara bonita, sino una mujer alta y muy llamativa. La pareja no parecía tener hijos, de hecho jamás vieron que tuvieran un pequeño ni nada. Con frecuencia entraban y salían más o menos al mismo tiempo. Así que por la mañana salían en un auto y los veían y amablemente se saludaban de manera cordial. Al paso de los días, siguen viendo a aquellas personas, no hay una relación, no suelen hablarse, más que lo esencial, el saludo y ya. Pasadas quizá unas 6 o 8 semanas, un par de meses, aquella pareja, la del hombre guapo y la mujer llamativa, llegan una tarde con un vehículo de mudanzas, cargan sus muebles y se van. Simplemente se despiden al estar afuera en la calle. Hasta luego, que les vaya bien. Ay, mucha suerte, qué bueno. Nos dio gusto tratarlos, etc. Se despiden incluso de mano. Esta señora describe una sensación rara al momento de despedirse de aquel hombre tan guapo, por llamarlo de alguna forma. Siente una cosa rara cuando se describe, le da la impresión de que no es eso que está viendo. Ella siente que está tratando con otra cosa, pero bueno, como sea, deja de decirlo, no lo menciona, y ven cómo se aleja aquella camioneta de mudanza y tras la camioneta de mudanza el automóvil de la pareja. La casa queda vacía, o por lo menos eso suponen ellos, puesto que han visto salir todos los muebles
y los objetos personales y demás. Esa noche, ellos están ahí en la casa. En algún momento, ella, la enfermera, quiere salir a comprar alguna cosa a una tienda que está al final de la calle, está ahí. Conoce a la señora de la tienda, es una persona con la que ha platicado mucho, se identifican puesto que ambas vienen de Oaxaca, así que va para allá. Son 8 casas, las que separan la tienda de la casa de ella. Cuando llega allá están platicando y ya vio que se fueron los vecinos de tal parte, sí. Y entre la plática van surgiendo cosas como, ¡ay, qué pareja tan rara! Pues no, a ella no le parecía rara, le parecía una pareja normal. La mujer a que ella le comenta que venían personas raras a verlos, personas constantemente y después se iban. Tampoco tenía nada de raro. Termina la plática y dentro de aquellos comentarios, la mujer de la tienda, que suele servir muy bien como información turística, le dice que bueno, qué rara pareja, ¿no? Que siendo jóvenes y tan atractivos ambos no tuvieran hijos y tampoco le parece tan raro. En su labor de enfermera había visto personas durante años padecer problemas de reproducción y el no tener hijos no era un indicador de nada. En fin, se despide y se va a su casa. 9:30, 10 de la noche. Se ponen de acuerdo su esposo y ella para el día siguiente y van a acostarse a dormir. Por la mañana tendrían que levantarse temprano, sin saber que esa noche habría algo diferente. En algún momento, ella es quien despierta al escuchar el llanto de un niño. Es un llanto de un niño probablemente pequeño, no puede ser ni siquiera considerado, es más bien un bebé. Lo que están oyendo es un llanto persistente. Es de madrugada, a esa hora de la noche no hay nada, y se escucha aquel lamento, aquel llanto. Esta mujer se incorpora porque el sonido no le permite dormir. Se da cuenta que deben de ser las 2 o 2:30 de la mañana, y escucha aquello. Sabe perfectamente que el vecino del lado izquierdo tiene algunos hijos, pero son grandes. Ha visto salir de la casa un muchacho de unos 12, uno de unos 14, una chica de 14 o 16. Por ahí no son bebés. La casa inmediata está vacía. Son la pareja de guapos que se acaban de ir. Pero el sonido es tan fuerte que no puede evitar despertar al marido, quien reacciona y dice de quién es el niño que está llorando. No lo saben. Prenden las luces porque el sonido es muy fuerte. Incluso ella llega a pensar que es un bebé que le pusieron en la puerta de su casa. Abre la puerta y se da cuenta que no, que el sonido no es en su casa. Es preocupante aquello, pero pasado un rato el sonido desaparece. El esposo le dice que es un gato, que no haga caso, que debe de ser un gato lo que está oyendo. Con esa idea se vuelven a la cama y descansan. 6:30 de la mañana, ya todo el mundo de pie, listos para irse a la escuela, al trabajo y demás. Va todo muy bien. Al salir, sin embargo, notan que la vecina de la tercera casa está parada viendo o tratando de ver la ventana de la pareja de los guapos, como les llama ella. Se está asomando adentro. Cuando le saludan, aquella mujer le dice: ¿no oyeron toda la noche a un bebé llorar? Le responde que sí, que oyeron el llanto de un niño, pero que probablemente era un gato. Aquella mujer se ríe y le dice: por Dios, ¿cómo un gato? ¿No escucharon un niño llorar? No, realmente no estamos seguros. Pues esta señora insiste en que había escuchado el niño llorando muy fuerte. En fin, ahí no hay nadie. Y ellos no han visto entrar a nadie, y nadie vio nada. La noche es totalmente tranquila, no ocurre nada. Después de esto, pasan los días y todo en calma. Quedaba claro que se trataba de un gato, o por lo menos es lo que ellos imaginan en ese momento. Pero había un pequeño problema. Pasadas algunas noches, difícil saber cuántas, el llanto aquel vuelve. Y vuelve igual, es un llanto fuerte, claro. Ya no hay mucho lugar a dudas, eso sí. Se puede inmediatamente determinar que no se trata ya de un gato que esté maullando, sino del llanto de un niño. ¿No logran ubicarlo?
Así, en el frío de la madrugada, se levantan, salen a la calle, con una linterna poderosa iluminan dentro de la casa ya vacía de los guapos, pero no ven nada, la puerta está cerrada, no han escuchado que alguien entre, no han visto nada. La mujer de junto, que ha estado escuchando el llanto del niño, también sale a la calle, entre los 3 que están ahí, tratan de ver, pero no hay nada. En un cierto momento dejan de escuchar por completo el sonido. Cada quien vuelve a su casa. La casa de los guapos se rentaría nuevamente unos días después. Una nueva pareja llega. Son una pareja muy joven, recién casados probablemente. Un muchacho joven, 20 y tantos años, con una chica, también muy joven, de unos 20 y tantos años, muy atentos, muy amables. Lo primero que hacen es ir a saludar a los vecinos, presentarse y ponerse a sus órdenes. La enfermera recibe con gusto a la pareja, le hace gracia aquella animosidad de los jóvenes y la manera gentil de dirigirse. Se presenta también, platican un rato y después cada quien a lo suyo. Al llegar la madrugada, sin embargo, otra vez es el ruido del niño. Ese llanto fuerte. Si no lo hubieran escuchado unos días atrás, hubieran pensado que la pareja joven traía un bebé. Pero no, de hecho no es así. Venían solos. El sonido es fuerte, quizá más fuerte que los días previos. Ese llanto que no deja dormir se vuelve tan fuerte que otra vez vuelven a salir. Al estar en la calle se dan cuenta que la vecina de la tercera casa también está afuera. Pero lo peor de todo es cuando se abre la puerta y los jóvenes salen de la casa, apenas vestidos, muy espantados. Cuando la enfermera les pregunta qué está ocurriendo, la chica, en medio de lágrimas y sumamente alterada, le responde que no tiene idea, que de pronto empezaron a oír cómo llora un bebé, pero no lo encuentran por ninguna parte. Por primera vez les permiten pasar. La enfermera se ofrece a acompañarles para ver. Al entrar se percata de algo espantoso. Ahí no hay ningún bebé. Pero conforme caminaban dentro de la casa, que es una casa normal, una casa de 2 pisos, el llanto del niño va moviéndose como si la criatura se fuera pasando de una habitación a otra. La pareja joven termina espantadísima durmiendo en la casa de la enfermera. Apenas tienen oportunidad de sacar algunas cosas para cubrirse, unos abrigos y demás, y se van a la casa de junto. Como de costumbre, después de un rato el llanto desaparece. El temor se queda, sin embargo. ¿Qué fue lo que escucharon? La enfermera reconoce que el ruido era muy peculiar. Era el llanto de un niño. El problema es en dónde. ¿De dónde venía aquello? Cuando entró a la casa el sonido se movía. De una habitación a otra, de pronto ya no se escuchaba y se escuchaba en la habitación de junto. Dejan aquello por la paz, al amanecer todo el mundo a sus ocupaciones, aquellos 2 jóvenes que tanto susto habían llevado, se van a su casa, agradeciendo la amabilidad de la enfermera y del esposo de la enfermera. Por la noche, asustados o no, se quedan en su casa. Y vuelve a ocurrir aquello, pero esta vez la pareja se percata que aquello comienza con una especie de golpe, una especie de algo que se rompe, como si rompieran tela o algo así, e inmediatamente después comienza el llanto. La pareja está muy asustada y termina de nueva cuenta en la casa de la enfermera. El llanto parece seguir a la chica, que es la que más se ha espantado en ese momento, pero pareciera que el sonido la acompaña a ella, porque se ha movido de una habitación a otra y el sonido va detrás de ella. No identifican de dónde. Pero además tiene una característica curiosa. El sonido viene de pronto de lejos y se va metiendo y se va metiendo y va haciéndose más fuerte, mucho más fuerte. La pareja vuelve a su casa, asustados o no, acaban de pagar todo lo que tenían en eso, acaban de meter sus muebles, pero aquello es terrible. La chica, además, no está trabajando, por lo que pasa mucho rato en la casa. Una tarde, cuando regresa la enfermera a la casa, se la encuentra afuera. Está parada, hecha un mar de lágrimas, temblando de miedo. A lo largo del día, en varias ocasiones había escuchado el llanto, pero muy fuerte. La estaba siguiendo. Ella intentó moverse para un lado, intentó moverse para otro. El llanto seguía detrás. Como si alguien estuviera caminando junto de ella cargando a un
invisible bebé fantasmal. La parte más terrible que narraba esta jovencita era el hecho de haber sentido que había topado con alguien. Al salir de la cocina, ya desesperada de estar escuchando aquello, sale y al salir de la puerta siente como se topa con alguien que no puede ver. Es uno de esos golpes que se da uno de frente cuando da la vuelta y cruza con alguien torpemente y choca. Así. Pero no había nadie. Después de atenderla un rato y de consolarla, llega el esposo, el hombre joven aquel, y comienzan a platicar sobre devolverla a casa, sobre irse de ahí. Por supuesto, a la enfermera no le hace gracia eso. Esta pareja son muy agradables. Es terrible lo que les está ocurriendo. Pero, ¿cómo explicar? ¿Cómo terminar con aquello? ¿Cómo cambiar aquello? ¿Qué era lo que les habían dejado? Las cosas seguirían raras. De hecho, la vecina de la tercera casa incluso llegaría a llamar en un cierto momento a las autoridades al presumir que el bebé estaba en la casa de atrás. Supuso que los vecinos de atrás, una especie como de vecindad muy miserable, tenían un bebé al que estaban maltratando, y por ello hizo un llamado a la delegación. Vienen los empleados. En la especie de vecindad de atrás vivían principalmente pedigüeños, pero ahí no había ningún chiquillo. Algo había en ese lugar. El fenómeno aquel no parecía tener una justificación física, eso es evidente. Tras haber indagado por aquí y por allá, quedaba claro que en ninguna parte habría, por lo menos en la cercanía, una criatura en extremo sufrimiento, abandonada, ni mucho menos. Además, el tiempo que había estado ocurriendo aquello sobrepasaba lo esperable. La pareja de jóvenes terminaría recogiendo sus pocas cosas y escapando de ahí. La enfermera, meses después, un par de meses después, también desesperada de aquello, recogía sus cosas y junto con su esposo, quien había recibido una promoción, se trasladaban a Puebla. Nunca encontraron cuál era el origen de aquello. Suponían que algo tenía que ver con la primera familia, algo con aquella pareja, los que llamaban los guapos, pero en realidad nunca lo supieron. El llanto seguía ocurriendo, no cada noche, eso es obvio, pero volvía a ocurrir. ¿Qué era aquello? La pregunta era obvia. Evidentemente no se trataba de un niño de carne y hueso. Habían estado observando para ver si se trataría en algún momento de un gato o de algún animal, cosa que no encontraron. Un bromista tampoco se antojaba. Lo que había sido descrito por aquella jovencita antes de que abandonaran la casa y salieran huyendo de ahí, tenía mucho que ver con un fenómeno paranormal que no era exactamente un fantasma, sino un fenómeno de corte demoníaco. Un señuelo. Algo que durante años se ha platicado en el medio entre los investigadores es el hecho de que una criatura, un recién nacido, un bebé pequeño, no tiene nada que lo arraigue. Usted, por ejemplo, o yo, tenemos apego a ciertas personas, a nuestros hijos, nuestras esposas. Alguien que sea un avaro imperdonable va a buscar sus bienes materiales, un pervertido loco tendrá alguna otra cosa, alguien que no encuentra el reposo. De hecho, también en este supuesto del mundo paranormal, estas criaturas son inmediatamente recogidas, no están aquí. Son muy ligeras, no tienen el apego a los bienes materiales, no tienen que deshacerse de toda la carga de situaciones humanas, por lo tanto su partida es ligera, ágil, no como la de alguien que tiene un largo historial, que tiene temor. Por lo tanto se piensa que este tipo de fenómenos tienen mucho que ver con actividad demoníaca. Ahí también viene la otra pregunta. ¿Por qué? Normalmente este tipo de fenómenos, cuando se puede considerar un fenómeno demoníaco, tiene que ver con una actividad provocada por alguien. Una de las reglas básicas es que esto no ocurre si alguien no lo permite. Si alguien no abre la puerta y deja entrar al bicho, esto no ocurre. Por lo tanto, normalmente este tipo de presencia, este tipo de fenómenos son relacionados con algún tipo de actividad, por ejemplo, brujería, adivinación, alguna suerte de acto oscuro. De lo contrario, no sucederían. Y eso me lleva a un evento que también hace muchos años nos platicaban. Una persona
que trabajó en ese lugar. Este hombre, un hombre mayor, había sido velador, soldado, policía, había estado en todo lo que se puede usted imaginar. Afectuosamente se le conocía como el sargento. Aun cuando ya estaba retirado del ejército hacía tiempo, seguía siendo un hombre con un porte muy impresionante. 1,80 o 1,90 de altura, más de 100 kilos de peso, normalmente armado. Un sujeto que se antojaba bastante peligroso. Él platicaba una experiencia vivida cuando estuvo trabajando como guardia en una obra de construcción. Este edificio había estado abandonado durante mucho tiempo. En una construcción grande, probablemente el dueño se habría quedado sin dinero, y en algún momento vuelve a tener dinero y regresan a trabajar, varios años después de haber sido abandonada la primera etapa de la construcción. Cuando llegan, llegan personas de muchas partes a esa construcción, se establece un campamento y contratan al sargento para que cuide la obra, para que vea que no entren a robar, que no haya desmanes, etc. Él contaba que, a su llegada, lo primero que nota cuando ingresa a la cimentación, al sótano de aquello, era una enorme cantidad de basura y paredes muy pintadas. Pero esto era curioso porque aquella construcción estaba en las afueras completamente, lejos de un área urbana, y no se antojaba que fuera fácil ir hasta allá. Como fuera, lo primero que se hace es limpiar aquello, mandar lavar las paredes en donde había toda esta cantidad de pintas. Algunas de ellas eran muy rústicas, hechas con carbón. Se comprende que habían hecho fogatas allí, tomado carbones y habían dibujado sobre las paredes con aquello. Otras eran un poco más elaboradas, hechas con algún tipo de spray, todas ellas con una fuerte connotación de carácter sexual, de carácter ofensivo, pero muy particularmente una llamó la atención de este hombre. Imagine usted un hombre que ha sido todo eso, no se impresiona fácilmente. Un tipo rudo, un tipo armado, un tipo del que se decía que debía muchas vidas, llega a un área de aquel sótano en donde se topa con un dibujo en una pared que le impresiona por la fealdad del mismo, una serie de diagramas, una imagen de un macho cabrío, una especie de hombre con cuernos, una cosa muy rara, con una serie de letras, por no describirlas de otra forma. Él decía que eran letras, no entendía qué podían decir porque eran deformes completamente, una serie de garabatos que no entendía, números y otros dibujos también muy raros. Esa área lo impresionó particularmente por aquella imagen del macho cabrío, del demonio, para ser más preciso. Terminó de lavar aquello unos días después, la gente sacó toda la basura y comenzaron los trabajos. Pero eventualmente ocurrían cosas raras. Una de estas cosas a él le tocó escucharlo y era el llanto de un bebé. Ese punto lo impresionó mucho. Sabía, por supuesto, que no había ningún bebé y no había ninguna casa en muchos metros a la redonda. Esa noche decía él que al hacer su rondín, él no solía dormir, tenía una condición muy particular que no solía dormir, así es que hacía rondines todo el tiempo. Al pasar por ese lugar, escucha que llora un niño. Inmediatamente levanta la linterna, listo para ver qué estaba ocurriendo, a ver si algún trabajador habría traído a la mujer con el hijo, si alguien había ido a robarse por ahí un bebé, si les habían tirado un bebé, algo. Pero no encuentra nada. No es un hombre que se asuste, así es que después de decir 2 o 3 leperadas se da la vuelta y sale de ahí a seguir con su rondín. Van pasando los días y un buen día llega un hombre que es muy alaraco, muy ruidoso. Este hombre, además de ser un empleado de la construcción, también era un personaje muy peculiar, puesto que era una especie de pastor en una iglesia evangélica. Aquel hombre llega a trabajar, pasan los días, ya está muy contento. Una tarde está sentado platicando con el sargento, precisamente al que está tratando de evangelizar, y el sargento le está haciendo caso, lo escucha. En cierto momento lo llaman porque alguien oyó algo raro, así es que se levanta y va caminando, y aquel hombre, el pastor como le llamaban, viene con él y le sigue platicando y evangelizando. Cuando están por llegar a aquel rincón, aquella especie como de bodega de sótano, el pastor se detiene en seco y le dice: algo está mal aquí.
Al momento que hace eso, inmediatamente comienza a escucharse el llanto del bebé. El pastor le dice: algo está muy mal, sargento. Vamos para atrás, vamos para atrás. Y comienza en voz alta a hacer oraciones, invocando al Espíritu de Dios y demás, momento en el cual ambos escuchan que aquello ya no es solamente el llanto, sino una especie de grito largo, una cosa que no podían explicar. Dura unos instantes, durante los cuales tanto el sargento como el pastor se quedan paralizados de la impresión de escuchar aquello que primero había comenzado como el llanto de un bebé y de pronto se transforma en ese grito espantoso. Decía el sargento que el pastor se quedó callado un momento, pero enseguida comenzó a hacer sus oraciones, a pedir la presencia de Dios en aquel lugar, a pedir la presencia de Jesucristo y a ordenar a aquella presencia que retrocediera. En medio de las voces que daba el pastor, se escuchaba detrás aquel grito espantoso, aquella cosa terrible. En un cierto punto el pastor simplemente retrocede y le dice al sargento que se hagan para atrás, que se alejen de ahí. Regresan al punto donde estaban, en un área en la parte de arriba. El pastor se ve sudoroso, particularmente nervioso, muy alterado. De hecho, durante 2 o 3 días después de aquel incidente no iría a trabajar, producto de un malestar generalizado. Al volver se le veía distraído, ausente. Duraría un par de días más en la obra y después no volvería. El sargento decía que a él no le había dado nada, que él no tenía nada. Uno de los hijos del famoso pastor volvería a verles para recoger su herramienta y sus cosas. Al preguntarle por el pastor, se limitó a decir que tenía que estar algunos días más con unos conocidos suyos de la iglesia. Pasaría semanas durante las cuales, esto se sabría después, estuvo en constante oración y tuvo que ser sometido a lo equivalente a un exorcismo, pero dentro de su iglesia evangélica. Habían ocurrido cosas rarísimas a su alrededor. El hombre había comenzado a hablar en idiomas que no conocía, a vociferar maldiciones, a blasfemar, y todo el tiempo aseguraba que veía algo que venía hacia él. Describía una figura negra, una especie de imagen humana, y pasaría mucho tiempo antes de que volviera a salir a la calle. Cuando volvió por la obra, el sargento todavía estaba ahí, ya estaban terminando y pasó a saludarlo, solo para decirle que no volviera a entrar a ese lugar, por favor. En medio de risas, el sargento decía que él era tan malo, que el demonio tuvo opción de escoger si se le metía a él o al pobre pastor, y se fue con el pastor. Decía que ni el demonio quería estar con él. Pero lo que había ocurrido ahí, quién sabe. Aquel hombre aparentemente se recuperó y volvió a lo suyo. El sargento se cambió y fue a otras tantas obras, siguió con una vida similar a la que siempre había vivido. Pero cuando platicaba eso, aún viendo aquel sujeto tan grande, tan robusto, tan peligroso en el sentido estricto de la palabra, se le podía notar cómo se le erizaban los vellos de los brazos al recordar aquellos momentos y aquella variación del llanto de un niño a aquel grito terrible. Estos fenómenos, como los que le he platicado, tienen mucho que ver con algo que se ha hecho ahí. A lo largo de los años, no solamente es una cuestión de la que hable gente dedicada a los medios o investigadores de fenómenos paranormales, sino que es algo que está muy presente en toda la temática, incluso de los propios exorcismos. Cuando se habla de los pormenores que pueden causar, de lo que puede generar una posesión, es, por ejemplo, la actitud recalcitrante en el pecado, pero también, por supuesto, la práctica de actividades ocultistas. Hace algunos años el padre Gabriel Amorth, en uno de sus tantos tratados y libros que hacía, el famoso exorcista de la diócesis del Vaticano, ya hoy en día fallecido, hablaba de el gravísimo error que era involucrarse en ese tipo de actividades, ya sea por ignorancia, por perversidad, por deseos de alguna otra cosa, pero que era terrible lo que ocurría, porque se abría una puerta
que había sido cerrada ya desde la antigüedad. Y de pronto alguien, en medio de su torpeza, cometía ese error y ocasionaba todo un caos. Decía que una de las situaciones más frecuentes que motivaban la caída de una persona en posesión era el que hubiese participado en un acto de hechicería, magia negra o lo que fuera. Era abrir las puertas, pero no solo eso. También existían otras variantes como por ejemplo el que se condenara a alguien o se consagrara a alguien desde el propio nacimiento. Eso también era algo muy mencionado. Una persona podía ser ofrecida desde su propio nacimiento y entonces la situación era todavía peor. Estas situaciones derivaban en una fenomenología que rodeaba al individuo y provocaba una serie de problemas muy macabros. En ocasiones, esto también se asocia con personas literalmente que han sido maldecidas por alguien y que están viviendo ese tipo de fenómenos. Ahora, hay una variante muy rara que encontré un solo relato de esto y que me sorprendió muchísimo. Es un relato español. Se cuenta una historia de una casona de Madrid de los años posteriores a la Guerra Civil. Esta casona, ubicada en Madrid, en la capital española, tenía, no sé, más de 100 años de haber sido construida cuando viene la guerra en los años 30. Pasado este periodo histórico, la casa está totalmente vacía y vuelve a ponerse en alquiler. Pasada la guerra, regresa la paz, la tranquilidad. Hay guerra en Europa, por lo tanto viene muchísima gente de otros países. En una de tantas, llega alguien a vivir ahí. Y poco después, vuelven a venir otras familias y empieza aquello a llenarse de gente. Todos están muy contentos. Aunque no dejan de preguntarse acerca de la mujer del niño. Varias personas solían ver a una mujer sentada en la parte de abajo de la casa, en una especie de fuente que había dentro, con un bebé en brazos, envuelto en una especie de chal, sentada ahí. Era una imagen que varios habían visto y que a nadie le parecía raro. Una mujer con un bebé en una vecindad pues es algo muy común. Con el paso del tiempo, sin embargo, comienzan a murmurar entre los vecinos, al pasar el tiempo, acerca de aquella situación, porque ese bebé ya no podría seguir siendo un bebé. Pasados, no lo sé, 8 o 10 meses, eso no era posible. Ya debería de ser un niño más grande. Pasa el tiempo y, bueno, esperaban que ya aquella criatura caminara. Y sin embargo seguían viendo a la mujer llegar y sentarse ahí, y después, bueno, realmente nadie ponía suficiente atención como para decir hacia dónde se había ido. Simplemente no estaba. Pero esto no terminaba ahí. Conforme iban murmurando acerca de esto, se dan cuenta que en realidad ninguno de ellos sabía en dónde vivía aquella mujer, o de dónde venía esa mujer que entraba. Pero quizás se dan cuenta todavía con más dramatismo algún tiempo después de que la mujer no parece obedecer a ciertas leyes básicas de la naturaleza, como por ejemplo, si la puerta está cerrada, tú no puedes entrar, porque aparecía dentro. Entonces, murmurando entre ellos, se dan cuenta que aquella mujer realmente no vivía en ninguna de las casas o de los apartamentos de aquel lugar, puesto que en una plática se dan cuenta de quién ocupa cada uno de los departamentos, y en ninguno de los casos hay una mujer con esas características. Suponen que es alguien de la calle que entra ahí. Pero, ¿por dónde entra? Se dan cuenta que no puede ser porque el portón es cerrado y la única forma de entrar sería teniendo llave. Comienzan a caer en cuenta que lo que están viendo no era de este mundo. Según narraba aquel episodio, un buen día, un valentón se atreve a acercarse para preguntar qué quiere. Lo que haya visto aquel hombre fue de tal magnitud, y tanto fue el miedo, que según decía aquella nota o aquella descripción, aquel hombre terminó, no solamente espantado, sino con el cabello de un color diferente. La impresión fue tal que le costaba trabajo hablar nuevamente, terminaría con un tartamudeo espantoso, producto de aquella impresión horrible
que había vivido. ¿Qué era lo que le había tocado ver? No lo podía describir o no lo quería describir. Pero a partir de ese momento, no se volvió a ver aquello. Lo que hubiese sido, quien hubiera sido, no volvió a ser visto. Probablemente era algo que había dejado alguna época anterior, algún momento en el que había habido una actividad de brujería y ahí había quedado. ¿Qué le parece? Y bueno, volviendo sobre nuestros pasos. ¿Cómo ocurre esto? Es lo que le decía. Probablemente alguien abre una puerta, probablemente alguien hace algo, o bien lo que se ve es una imitación. No tanto que esté ahí presente un demonio, sino una imitación de algo. Esa es la otra cara de la moneda, las famosas mimofonías. O también, bueno, toda suerte de nombres. Cuando se trata de nombres no faltan nombres. Siempre tenemos muchos nombres. Parafonía, mimofonía, psicofonía, parafonolalia. Son diferentes nombres que se asignan al fenómeno. Así como cuando se escucha gente discutir y no hay nadie. Es algo también parecido, y esto nos remite a un incidente ocurrido que nos contaba una señora también hace algún tiempo. Esta mujer, por cierto, una persona muy analítica, vivió una experiencia muy rara. Durante el parto, ella cuida a su propia hija. La hija, una mujer joven, da a luz y llega a la casa de la madre con la criatura, con el bebé recién nacido. Muy bien, la atienden muy bien, pasan los días, el bebé, un bebé precioso, del que todo el mundo está enamorado, un poquito chilloncito como todo recién nacido. Pasan los famosos 40 días y aquello no es un bebé, sino una pelotita, está redondito, redondito, muy lindo. La niña, esta mujer, la mamá, pasaría ahí una temporadita y después se va a su casa como cualquier persona normal con su bebé. Y no se muere el bebé, no le pasa absolutamente nada al bebé. Agarra su maletita en donde llevan los bebés y se van con todo el bebé y su esposo y se van a vivir a su casa. 2 o 3 semanas después de que la hija se va de la casa, es decir, que se sale ya para irse a su propia casa, esta mujer comienza a escuchar el llanto del bebé en la noche, muy entrada la noche. La madre vivía sola, era viuda, así es que lo único que tenía era su perro. De pronto en la madrugada despierta al escuchar el llanto del bebé. Ella decía que era difícil confundirlo, pues había estado con el bebé muchos días y de hecho lo veía casi diario. Y por lo tanto resultaba difícil confundirlo y era el llanto de su bebé. Le provoca un ataque de nervios aquello y la lleva a marcar en ese momento de la noche a la hija para preguntarle cómo está el bebé. La hija, molesta, le dice: «Está dormido, y yo también estaba dormida. ¿Qué esperabas?» «Es que acabo de oír el llanto de un bebé». La hija no entiende de qué se trata, pero termina diciéndole: «Sí, está bien, créeme que está bien, lo estoy viendo, está enfrente de mí. Le acabo de dar de comer y se quedó dormido y yo ya también me voy a dormir». Al día siguiente, ya con más tranquilidad, la madre va a ver a la hija, a la que le explica lo que había vivido. La niña aquella, la mamá le dice que no, que el bebé está perfectamente bien. Pasan los días y vuelve a escucharlo. Entonces se levanta esta señora y camina a la habitación de donde presume que viene el ruido. Abre la puerta. Obviamente no hay nada. Al momento de abrir la puerta escucha el llanto en otra habitación. Pero es ese mismo llanto del bebé. Le intriga aquello, pero el bebé está bien. Por la mañana lo primero que hace es llamar para preguntar, y la respuesta es que sí, que sigue bien, el bebé no tiene nada. Entonces, ¿por qué escucha aquel llanto? Como buena señora mayor, bueno, tiene por ahí un santito, tiene imágenes, tiene velas, tiene todo lo que se requiere para poner hartas imágenes religiosas por todas partes, pero no, eso no impide que se vuelva a escuchar. El bebé sigue bien. Entonces ella comienza a analizar las cosas. No le parece que sea algo lógico. No tiene sentido lo que estaba viviendo. De hecho, se va un par de días a vivir a casa de una hermana, pide alojamiento allá para distraerse un poco y para acompañar a la hermana, que era su único pariente, y estando allá, vuelve a escuchar el llanto. Decía ella que de pronto en la madrugada despierta y escucha el llanto del bebé, se incorpora de un brinco,
La hermana se despierta al escucharla y le dice, ¿es que escuchas? Y la hermana escuchó también el llanto de un bebé. O sea, no sé qué es. La mujer está una noche, estando ya de regreso en casa, está sentada en la cama leyendo, una persona muy preparada, cuando comienza a escuchar el llanto del bebé. Y se levanta de donde está, prende la luz, abre la puerta, no hay nada, obviamente, y comienza a decirlo en voz alta y hasta convencerse. Aquí no hay ningún bebé, esto es un producto de mi mente. Yo no quiero creer en esto. Mi bebé está bien, no es esto lo que está ocurriendo. Mi bebé no está llorando, mi bebé está durmiendo. Aquí no hay ningún bebé. Poco a poco, aquel sonido se fue yendo. Ella creía o sostenía que ese llanto era ella misma recordándolo, o ella misma deseando verlo, o ella misma extrañándolo. Cuando lo platicó con la hija le dijo, mamá, ¿qué tal que es el diablo? No. En esa ocasión ella decía, esto es producto mío, esto es algo que yo misma estoy creando. Cuando le dije, bueno, ¿y con la hermana? ¿Cómo es que ella también lo escuchó? Esa parte no la podían explicar. Pero dejó de ocurrir radicalmente. Y ella sostenía que era producto de su propia mente, que ella misma lo provocaba. Generalmente, los fenómenos paranormales, sobre todo cuando se trata de fenómenos fantasmales, tienen un componente muy fuerte de comunicación no sensorial. Lo que se siente, por ejemplo, no se ve. Lo que se puede escuchar pareciera en realidad no estar siendo escuchado, lo cual es otra peculiaridad del fenómeno. Por ello, muchas personas no escuchan lo mismo, porque alguien escucha una cosa y otra persona va a percibirlo de otra forma. Además, hay otra situación aquí. El fenómeno fantasmal no tiene materia. Por lo tanto, el que se pueda grabar en un video es poco probable. Lo único que podría ocurrir ahí es que en un fenómeno casi telepático se alterara el estado de la materia circundante, como podría ser el vapor, como podría ser el polvo, y se reordenaran las partículas para dar alguna forma. Pero generalmente lo que hace es una proyección mental. Y los sonidos, sin embargo, son en realidad una situación un poquito diferente. No se trata de un sonido que se escuche, sino que se percibe. ¿Sí? Esto tiene que ver, por ejemplo, con los experimentos que se han hecho de la acústica paranormal. En sitios en los que de pronto alguien dice haber escuchado, no se registra el audio. Un experimento que se hizo en los años 90, también en España, que es donde ha habido mucha investigación en ese campo, tenía que ver con un grupo de personas que se reunieron en un sitio en donde ocurrían una pléyade de fenómenos paranormales todo el tiempo. Permanecen ahí durante un periodo de tiempo muy largo. Cada uno de ellos tiene un lápiz y un papel en donde registrarán cualquier cosa que noten, sin importar lo pequeña que sea. Cada uno está aislado. Cada uno tiene una hojita de papel y un lápiz. Están solos, están repartidos, a lo largo de una construcción acusada de ser una pléyade de fenómenos paranormales. Pero cada uno en el lugar donde está también tiene una grabadora de audio, encendida con micrófono abierto. Algunos de ellos reportaron haber escuchado lamentos, haber escuchado voces. Uno de ellos en particular registró en 4 o 5 ocasiones en un periodo de unas pocas horas haber escuchado voces que hablaban cerca de él. Por supuesto, el experimento se llevó a cabo con una única consigna, que era mantener el silencio más absoluto. Cuando revisan los tiempos, por ejemplo, esta persona decía, a las 8:30 oí hablar a 4 personas, o 5 o 6, o las que fueran. A las 10:30 volví a escuchar personas hablando a mi alrededor. Pero cuando revisan las grabadoras, no hay nada, salvo unos pequeños saltos. No exactamente sonidos, sino alteraciones en la grabación de la cinta. Lo que se conoce como una inclusión psicofónica. Un brinco, por así decirlo. Era curioso esto porque no significaba que estuviera mintiendo. Porque de hecho, en una habitación contigua la persona que estaba allí también lo había escuchado. Pero en ninguno de los 2 grabadores, en ninguna de las 2 máquinas grabadoras se había registrado sonido alguno. Pero ambos lo habían percibido. Esto llevó a un segundo experimento en donde la forma en la que se hizo fue un poquito diferente, colocando a todas las personas en una misma zona de aquel inmueble, en donde se presumía de que cada noche ocurría un fenómeno paranormal.
Y efectivamente, en un par de ocasiones, todos registraron, sin hablar entre ellos, esto era importante, ninguno de ellos debería de tener comunicación entre sí. Pero en ciertos momentos varias de las personas que estaban reunidas registraron en sus bitácoras, como se les llamaba, haber escuchado algo. Coincidían bastante. El sonido descrito en un cierto momento por uno de estos testigos o de estos experimentadores señalaba un sonido similar a un ulular de una ambulancia. Las otras personas apuntaban algo parecido, señalando que habían escuchado sirenas, que habían escuchado una catástrofe y cosas similares. Las grabadoras de audio no habían registrado nada. Se desalojaron a todas las personas del área y se hicieron pruebas de sensibilidad. Las grabadoras eran capaces de registrar un aplauso hecho afuera del inmueble. Detectaban el aplauso. Y sin embargo, aquí las personas aseguraban haber escuchado ambulancias, ruidos, situaciones de emergencia y no haber grabado nada. En otros experimentos se hicieron pruebas muy similares, o por lo menos en ese mismo tenor de los sonidos, en lugares en los que se presume había actividad paranormal. Hubo registros raros. En ocasiones las grabadoras registraban pequeñísimos fragmentos en donde se pueden escuchar cosas como «vete de aquí», como «estoy muerto», «escucha a Manuel» y frases similares. Muy cortas, muy breves, sin conexión directa con las personas que estaban allí, puesto que aquella que tenía el nombre, la de «escucha a Manuel», no había ningún Manuel durante el experimento. Esas son las verdaderas psicofonías. Cuando se analizan, las voces incluidas en aquellas grabaciones eran muy peculiares. Las famosas parafonías o mimofonías, esas no se escuchaban. Después se obtuvo un testimonio de una vieja iglesia. Esto ya fue más empezado el siglo XX, el siglo XXI. En una vieja iglesia, prácticamente todos los testigos aseguraban haber escuchado los cantos de frailes inexistentes, de gente que ya no estaba ahí. Aseguraban que simplemente, al pasar frente a aquella vieja iglesia, se podía escuchar desde la calle el cantar de aquellos frailes inexistentes, que ya no había nadie, la iglesia ya no estaba en uso. Se optó por colocar un sistema de grabación con varios micrófonos, con cintas muy sensibles. El resultado, en principio, habría sido decepcionante al no grabar nada. A pesar de haber mantenido los micrófonos encendidos durante un buen rato, no se grabó nada. Al hacer las pruebas posteriores, sin embargo, se obtuvieron datos muy curiosos. Cuando se incluyó dentro del experimento a una persona que estaba ahí, le llaman generador. Por ejemplo, cuando el generador hacía preguntas como ¿hay alguien aquí?, se obtenían chasquidos, se obtenían golpecitos. A preguntas mucho más fuertes, mucho más claras como ¿estás muerto?, había respuestas como sí, muerto, estoy. Evidentemente una respuesta, pero los sonidos propios del lugar, como eran los coros, no se registraban. Es muy difícil que varias personas, de manera no consensuada, es decir, que no se pongan de acuerdo, escuchen lo mismo. Una alucinación es algo muy privado de una persona. Yo voy a tener una alucinación totalmente diferente de la de usted. Bajo ciertos estímulos, mi alucinación va a ser diferente a la suya. Punto. Si ambos tomamos algún medicamento que produzca episodios de alucinaciones, usted va a alucinar sus cosas, yo voy a alucinar las mías, porque entonces diferentes personas en diferentes momentos escuchan lo mismo en ciertos lugares. Una de las teorías que se ha manejado es que esto es una transmisión de pensamiento y no tanto algo que se escucha. Ahora, ha habido otras variantes, por ejemplo el de la famosa explosión. Este fue un suceso que se describió en los años 20 en Francia. Varias personas describieron haber escuchado una explosión en un pequeño pueblo cerca de Orly, haber escuchado una explosión similar a una explosión de un gran cañón de la Primera Guerra. Aquello provocó un ataque de pánico a muchas personas que habían sobrevivido a la guerra, evidentemente, y que inmediatamente pensaron que otra vez había empezado la guerra. Pero al revisar, pues no había nadie lastimado
No había ninguna persona que hubiese detonado nada, no había explotado algún proyectil que estuviera enterrado, y sin embargo, se había escuchado muy fuerte y había provocado una vibración enorme. Los testigos lo percibieron. Lo curioso del tema es que no había ocurrido nada. Interesante, ¿no? En fin, es momento de despedirnos. Buenas noches, hasta pronto. Síguenos también en nuestro canal de YouTube. Relatos del lado oscuro.